8 horas con 19 minutos. Anunciábamos que íbamos a entrevistar a Juan Pablo Enrique para que nos comente a ver qué es lo que se votó ayer en la Cámara de Diputados de la Nación, en verdad hoy a la madrugada. ¿Cuáles son los puntos centrales? Yo el otro día estábamos conversando con él, le decía, no quedó bien el tema de los jubilados, no se comprende. Yo sé que no lo van a ir a ajustar los jubilados, pero lo explicaron de tal manera de que los jubilados que no cobraban la mínima estaban literalmente a las puteadas. Sí. Entonces, a ver, vamos a conversar, a ver qué es lo que se está proponiendo, ya que se derogaba los aumentos por ley que en de la reforma jubilatoria de Macri. Bueno, vamos a conversar, explicanos, desasnanos, a ver qué es lo que está sucediendo. Juan Pablo Enrique, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Un abrazo grande para toda la audiencia de la radio. ¿Cómo están por ahí? Se viene la lluvia. Pero bien, se viene, estamos ahí esperando. Hay alertas de granizo y tormenta, pero medio que nos roza, no nos toca del todo, pero por las dudas hay que estar precavido. Juan Pablo, ¿pudiste más o menos seguir las discusiones del día de ayer, pero fundamentalmente analizar un poco el proyecto de ley que envió el Ejecutivo de la Nación? Y hablamos tal vez uno de los temas más que generó más dudas, que no se aclaró, el tema de lo que era la suspensión de los aumentos jubilatorios por ley de la reforma de Mauricio Macri, a suspenderlo durante 6 meses y establecer aumentos por decreto. ¿Qué es lo que está proponiendo el gobierno de Alberto Fernández en este sentido? Bueno, primero te comento que se aprobó anoche de media sanción de la Cámara de Diputados lo que se llama el proyecto de ley de solidaridad social y reactivación productiva en la emergencia económica. La votación tuvo 134 legisladores que votaron en positivo y 110 en contra. En relación con el punto de los jubilados, desde la hegemonía de medios, obviamente se empezó a taladrar la cabeza de cada uno de los habitantes de nuestro país en función de decir que se congelaba el salario que iban a recibir en este tiempo, en estos 6 meses, y que no iba a haber nada. En realidad lo que dispone el Poder Ejecutivo Nacional es un decreto a través del cual va a generar los aumentos correspondientes. Hay que aclarar que cuando se empezó a implementar esta fórmula macrista, todos los aumentos que se dieron a los jubilados durante este tiempo siempre estuvieron por debajo de la inflación, cosa que antes no ocurría, digamos. Con lo cual, esto amerita la realización de una nueva fórmula, estudiar nuevamente el esquema para poder implementar una fórmula nueva que de alguna manera mantenga o mejore la capacidad adquisitiva de los jubilados. En tanto y en cuanto, mientras se está dando esta ley de emergencia económica y social, ese decreto esta ley no implica de que se va a votar la instancia de aumento, sino que el aumento va a ser por decreto y va a tratar de compensar las pérdidas que la inflación le haya dado a los ingresos de los jubilados. Hay que aclararlo porque obviamente desde los medios se instala como que no van a recibir ningún aumento, y no es así. Que se les congelaba el sueldo. Que se les congelaba por 6 meses, porque mezclan la información del congelamiento de tarifas por 6 meses, desdolarización y congelamiento de tarifas, con lo que ocurre con los jubilados. En realidad se va a hacer el aumento por decreto y ese aumento va a tener en cuenta el efecto de la inflación que le da. Esta fórmula fue totalmente nefasta y los jubilados perdieron gran cantidad de su poder adquisitivo durante estos 2 años, durante estos 3 últimos años, desde la aprobación de esta ley digamos, con esta nueva fórmula que fue apoyada por muchos sectores del campo popular también, así que decirlo. Con respecto a la ley en general, creo que el título ya define lo que es el espíritu de la ley y además también define un marco económico, lo dicen en el marco de la emergencia económica. ¿Cuáles son los puntos centrales por los cuales se va a evaluar
el éxito o no de esta ley que se votó el día de hoy, que seguramente a partir de mañana será ley nacional. Sí, primero hay que recalcar que ha costado un montón para un primer gobierno poder llevar adelante el tratamiento siquiera de esta ley, considerando que Juntos por el Cambio y que algunos sectores de la izquierda, como el Cambio, no daban quórum en una primera instancia, con lo cual también Alberto hizo algunas concesiones, sobre todo en el tema de las actualizaciones del impuesto que grava la renta extraordinaria que tiene el sector del campo que exporta, vamos a decirlo así, porque también desde los medios se empezó a implementar la cuestión de retenciones, y aquí lo único que se ha hecho es establecer una actualización del gravamen, sobre todo a la soja, que es el cereal que mayor cantidad de exportación tiene. Claro. En ese sentido, la concesión que se hizo fue la división entre el campo grande que exporta y el campo chico. Es decir, que aquellos que vendan hasta 600 toneladas de soja en la próxima campaña, le serán reintegrados los importes que se le graben en concepto de este impuesto. Eso es una muy buena noticia, sobre todo para discernir que son muy pocos los exportadores que tiene la Argentina, alrededor de 2.500, y no estamos hablando del campo en general, digamos. Es interesante poder discernir eso, porque después hablan de llamar a las rutas y demás, y acá los pequeños agropecuarios, que son los que sostienen la actividad, van a recibir compensaciones. Claro. Que es una la gran compensación, la compensación se hace sobre el 3% se practica el impuesto tal cual lo anunciaron el sábado, con el fijo del 18 más el porcentual de cada dólar, claro. Pero después se compensa a través de AFIP. ¿Sí? Perfecto. Porque es una cuestión mucho más práctica de llevar adelante. Claro. De lo contrario, se hace desde lo administrativo, de lo práctico, mucho más complejo. Tal cual. Me quedo explicando algo de los jubilados. Es importante aclarar que más del 60% de los jubilados percibe la mínima. Sí. ¿Sí? Y este proyecto trata de redistribuir la riqueza entre los jubilados que más ganan, que son los menos, hacia los jubilados que ganan una menor cuantía. Estamos hablando de más del 60% son los que cobran la mínima. Entonces, de alguna manera, va a haber 2/3 de los jubilados que se van a beneficiar y 1/3 de los jubilados que van a ver mermados sus ingresos a costa de que la mayor parte de los jubilados tenga una mejor autorización. Pero que igual, es importante recalcarlo. Igualmente, no ponen todo en la misma bolsa. Pero van a recibir un aumento, si no en menor escala, por lo que es. Exactamente, obviamente, sí. Claro, la escala van a tratar de compensar siempre al que menos gana. Como lo dijo Alberto Fernández el día de su asunción, haciendo hincapié en una frase de Artigas, los más infelices serán los más privilegiados. Y la Argentina que se muestra de tierra arrasada a partir del 10 de diciembre, es una Argentina donde aquellos sectores que trabajan, los comerciantes chicos y las clases populares que están sin poder acceder al mercado del trabajo, han sufrido enormemente el efecto de esta crisis, con una reducción de su capacidad de compra notable. Juan Pablo, te hago otra consulta vinculado a lo que se discutió ayer. Conversábamos en estos días con distintas personas la necesidad o no de desdoblar el dólar. Y creo que la discusión se centraba en relación a esto, si se desdoblaba el dólar como lo propuso ahora el gobierno nacional, o si se dejaba que el dólar, a través de la devaluación, vaya creciendo hasta llegar a los 75, 76 pesos. Y creo que la idea del gobierno nacional es que estos aumentos que se puedan empezar a otorgar ahora, de esta inversión social que se pueda empezar a otorgar ahora, no genere una disparada del dólar, ni genere picos inflacionarios. ¿Por qué? Porque la Argentina está acostumbrada. Hay una práctica económica de la inversión, entre comillas, hacia el dólar. Creo que el desdoblamiento
que me parece, no soy contador ni entiendo cabalmente de economía como vos, pero me parece que el desdoblamiento apunta a desinflar esta idea de especular con el dólar, ¿o no? Sí, a ver, hay que mencionar que durante el gobierno de Macri se fugaron 90.000 millones de dólares. Eso tiene una enorme consecuencia sobre el devenir y la práctica diaria de la economía en la Argentina. Y en ese sentido, desde la heterodoxia económica aplaudimos esta medida, que básicamente tiene que ver con grabar lo que se denomina atesoramiento, es decir, comprar dólares para especular y guardarlos debajo del colchón. Claro. Como comúnmente se dice, que eso también forma parte de lo que es fuga de capitales. Y en realidad acá tenemos que mencionar que estamos ante la vigencia de un cepo que estableció el gobierno de Macri, un cepo que fue una medida de urgencia tomada sobre todo posterior a la enorme devaluación que se produjo después de las elecciones PASO, cepo que se denomina restricción cambiaria y que vino a frenar la estampida del dólar. No va a haber ninguna estampida del dólar, la gente tiene que quedarse tranquila con esta cuestión de la restricción cambiaria de comprar entre 100 y 200 dólares mensuales. No hay posibilidad alguna que esto se vuelque a precios y que claro, suba considerablemente. Así que me parece que la implementación del impuesto del 30% para el dólar turista, como se denomina, o el atesoramiento, es una gran medida que tiende a preservar las condiciones macroeconómicas del país. Así que Juan Pablo, no hay que... Sí, muy buenos días. Es muy interesante lo que estás aclarando, porque en realidad lo que la gente, uno charla con la gente, que bueno, se informa o trata de entender como puede lo que los medios de comunicación intentan explicar, y la mayoría de la gente piensa que con este impuesto del 30%, lo he escuchado mucho y lo he leído también mucho, ya te dicen, mi sueldo se devaluó un 30%. Y en realidad, no. Eso quisiera que vos, desde tu punto de vista profesional, puedas aclarar cómo es verdaderamente la situación. Sí, justamente el impuesto del 30% es para aquellos que quieran comprar dólares para atesoramiento, es decir, sacarlos del sistema financiero, y generalmente esto se da en etapas de incertidumbre, cosas claro, que no está viendo en este momento en Argentina, y sí se dio en el último tiempo del gobierno de Macri. Obviamente que cuando aumenta el dólar y se devalúa, todo se traslada a precios, aumenta el combustible, aumenta el costo de cada uno de los alimentos sobre todo. Pero acá se está tomando un compendio de medidas colectivas que vienen a atacar justamente eso, vienen a resguardar el bolsillo de los trabajadores y de las clases populares. Es importante dejar aclarado eso, que no va a haber ningún inconveniente con el tema de precios y que no hay una devaluación del 30%. Eso creo que incide muchísimo en este caso cómo se elabora el discurso hegemónico en los medios de comunicación, que determinan que clases trabajadores salgan a defender un interés que no es el propio. Acá los que se verían afectados serían aquellos que compran dólares a gran escala para especular. Y además, recuerden que tenemos vigente la restricción de comprar hasta 200 dólares mensuales, entonces no hay... Aquella gente que compre esa cantidad va a estar alcanzado por ese impuesto. Convengamos que en un esquema de restricción externa, donde el gran problema que tenemos, nuestro gran agujero de la economía siempre es la escasez de dólares para mantener las cuentas claras, se ve permeado, de alguna forma vulnerado, porque la gente siempre tiene esta cuestión de que cuando en su cuestión cultural, cuando la cosa empieza a funcionar mal, acude al dólar. Pero en este ámbito hay que dejar a todo el mundo tranquilo, y ese 30% no tiene nada que ver con ninguna limitación salarial, sino que es una cuestión de medida de protección, justamente. Juan Pablo, y aquellos que ya hayamos hecho algunas compras con nuestras tarjetas de crédito en dólares, ¿qué pasa con eso? Esta noche se termina de aprobar la ley. ¿Me llega el resumen el mes que viene? No, será... tendrá vigencia a partir de la sanción de la ley.
tengamos en cuenta que esto tiene que aprobarse en la Cámara de Senadores y después se tiene que promulgar y sancionar, así que sancionar y promulgar entonces va a demandar un par de días, seguramente va a ser los primeros días de enero. Todo lo que se realice a partir de la fecha va a estar alcanzado por el impuesto. Claro. Lo que se realice antes de esa fecha no estará alcanzado por el impuesto. Claro. Bueno, Juan Pablo, te agradezco la comunicación. ¿Querés cerrar alguna apreciación? Porque hasta ahora te estuvimos preguntando las preguntas que nos iban haciendo, que nos iban tirando, ¿viste? Que nos iban preguntando y demás. Pero, ¿querés alguna apreciación personal con respecto al proyecto de ley? Sí, sería importante aclarar acá que este compendio de medidas todas juntas conforman la implementación de un nuevo modelo económico, que no es menor. Acá lo que se está tratando de llevar adelante es un nuevo modelo económico que tienda a tener un carácter donde la producción esté por encima de la especulación. ¿Qué significa eso? Que se van a volver a reactivar las industrias, eso va a generar todo el circuito virtuoso que tiene la economía, si se reactiva la industria, si los comercios empiezan a abrir sus puertas. ¿Por qué se va a dar esto? Porque lo que se busca, sobre todo con las medidas de urgencia, la implementación del plan alimentar, poniendo en los bolsillos de los sectores más populares recursos para que justamente combatir el hambre. Estamos hablando acá en Argentina, en la mitad de los pibes, de nuestros gurises que tienen menos de 14 años están en una situación de hambre. Entonces, discutir rentabilidades cuando nuestros gurises están pasando hambre es un dato, digamos, que mínimamente debe ser debatido y puesto a disposición de toda la sociedad. Se está cambiando el modelo económico, venimos de un modelo económico que aumentó la desocupación, que hizo un mega endeudamiento, que destruyó el mercado interno, y ahora lo que se está buscando es revertir todo eso, porque el mercado interno es lo que moviliza el 70% de nuestra economía, y si no tenemos una actividad importante en la Argentina, donde los comercios, donde las industrias vuelvan a florecer, vuelvan a vender, no tenemos destino. Está demostrado en la práctica con los diferentes modelos económicos que se han ido realizando. Y otro punto importante a considerar en este esquema también es el desendeudamiento, como una de las características de este modelo económico que nos da soberanía política e independencia económica. Lo que se está planteando aquí es estirar los plazos de pago, sobre todo en los vencimientos de los próximos 2 o 3 años, para que la Argentina vuelva a crecer, y una vez que vuelva a crecer pueda pagar, porque hoy no podemos pagar, y menos a costa del ajuste como hacía el gobierno anterior. Claro. Es decir, que a grandes rasgos son indicadores importantes que nos tienen que augurar un buen futuro. Ojalá se pueda aprobar y logre el consenso de la mayor cantidad de espacios políticos para que salga la mejor ley posible. De esto va a demandar y va a depender el futuro de los próximos años del país. Son buenos augurios esta ley, sobre todo porque la riqueza se concentró en pocas manos y hay que redistribuirla entre el conjunto de los trabajadores que se vieron afectados por constantes tarifazos, aumentos del alimento y de cada uno de los componentes que hacen a nuestra economía diaria. Bueno, Juan Pablo, te agradezco enormemente la comunicación y sabés que te vamos a estar molestando en breve. No, al contrario, no es una molestia, sino que pero es importante, Juan, de poder colaborar con ustedes y debatir con ustedes. Es importante que por ahí algunas cuestiones que quedan en el imaginario social se puedan ir deconstruyendo con una mirada más crítica o aclarando por ahí algunos puntos, porque no es las dudas que tenemos nosotros particularmente que estamos frente al micrófono, sino la que notamos que se respiran en el ambiente. Tal vez lo de las jubilaciones era lo más... Lo que vos hablabas con una persona mayor, jubilada y demás, que no cobraba la mínima y no comprendíamos por qué podía estar enojada con esta ley. Pero por eso era importante que se puedan ir aclarando algunas cuestiones que tal vez algunos medios de comunicación más grandes que tienen otros intereses confunden. Así que bueno, te vamos a estar molestando por ahí Una sola cuestión que tiene la consecuencia de lo que vos estás diciendo.
cómo se construye el discurso dominante. Se construye de una forma que muchos sectores defienden un discurso que no es propio de sus intereses. Claro. Entonces, si ustedes recuerdan, fin de 2014, fin de 2015, cuando se estableció el cepo del gobierno anterior, sí, todo el mundo que en su vida había visto un dólar, estaba indignado porque no se podía comprar dólares. Y en el gobierno anterior de Mauricio Macri se estableció un cepo mucho más rígido que tenía vigencia en aquel momento, y como desde los medios no se generó ningún sentido común contrario a esa medida, porque tenían un vínculo bastante estrecho con las ideas generales de ese gobierno, nadie salía a decir sus enojos acerca de esa medida. Entonces es importante que podamos distinguir justamente hoy que hay un cambio de gobierno y que se mantiene la medida del dólar y que se graba la especulación. Obviamente salen a recriminar esa medida injustamente, digamos, porque acá lo que se busca, reitero, es distribuir y no concentrar. Claro. Muy bien, Juan Pablo, muchísimas gracias por la comunicación. A ustedes, gracias a toda la audiencia de Colonia de Avellaneda y muchísimos éxitos en lo que viene. Hasta luego. Estábamos en comunicación telefónica con Juan Pablo Enrique, quien es contador y además dirigente social, integrante del EPA, de CARA, docente universitario